Bueno, bienvenidos a este primer episodio de mi podcast Recordar Tecnología Humana. La realidad es que hace mucho tiempo traigo la idea de hacer este podcast. En realidad yo pienso que lo que me detenía era esta cuestión de que hay muchísimos. Entonces, obviamente yo no quería, pues, simplemente ser uno más, ¿no? En realidad, esa era la verdad. En su momento, obviamente, con este tema, ¿no? Yo pensaba que tenía que tener alguna forma de diferenciarme, evidentemente, de que yo pudiera tener algo que aportara más valor a lo que ya está en el escenario, ¿no? O sea, a lo que yo creo que en su momento yo tenía esta como limitación de que yo pensaba, bueno, si ya hay suficiente gente allá afuera, voy a decir, súper chingona haciendo lo que está haciendo, y de pronto sí me llegaba yo a poner de pronto ciertas trabas porque decía, ¿qué tanto más voy a poder yo aportar a todo eso, no? Y lo digo en una cuestión general, o sea, en el trabajo es algo que siempre he tenido como una idea, ¿no? De qué tanto más puedo yo aportar a lo que está pasando. Y quiero decir que en su momento eso evidentemente fue vamos a decir, un cierto reto, problema, entre comillas, porque pues básicamente me volví en su momento pues muy exigente con todo lo que yo quería decir, con todo lo que yo quería hacer, y tenía una especie de limitación, vamos a decir, como en esta parte de la expresión de qué era lo que yo quería decir. Pero aunado finalmente a ya haber tomado la decisión y a que en este momento pues me animo a hacer mi primer episodio, se lo quiero dedicar a precisamente este tema de los proyectos, a cómo uno a veces se pone cuando de pronto entiende que tiene una serie de capacidades para lograr algo, que eres una persona que ha estudiado ya mucho tiempo sobre algo, o que ya te preparaste X cantidad de tiempo, o que simplemente ya pensaste lo suficientemente bien tu cliente y ya sabes a qué nicho vas a dirigir tu siguiente proyecto, tu siguiente servicio o producto. Estés en la etapa en la que estés, ya sea que seas una gran empresa o que estás empezando tu proyecto, lo que sea que estés haciendo es porque tú estás seguro y porque sabes lo que estás ofreciendo, ¿no? Entonces, porque sabes la razón, digamos, por la cual la gente te va a comprar lo que sea que tú estés ofreciendo. Mientras más segura está la empresa de que sabe que el otro va a tener el beneficio que está diciendo, más le invierte. No sé si se han dado cuenta, o sea, en la publicidad, los que te pueden decir más claramente y los que te pueden comprobar más claramente el beneficio de lo que están teniendo, más le invierten. Porque empieza a haber vamos a decir, una retroalimentación de que, por supuesto, para que crezca el proyecto, pues tiene que estar involucrado, digamos, un comprador y un vendedor, ¿no? Pero entonces retomamos el tema de la importancia de estar seguro en primera instancia de que lo que estás vendiendo le va a resolver un problema a la persona que tienes enfrente. Entonces, para eso quiero traer a la conversación una frase que escuché hace poco, que la verdad es que creo que es la mejor forma de inaugurar este podcast. Y esta frase es: el relleno es solo para los peluches. Y digo, está obviamente irónica, pero es algo que hay que rescatar. O sea, cuando estamos aterrizando un proyecto, de pronto nos quedamos en una postura de querer pues aterrizar todo lo que nuestro proyecto tiene por ofrecer. Entonces empieza a haber vamos a decir, un loop en el que uno entra, en el que, ok, tengo muchas cosas que decir sobre mi proyecto. Vaya,
tengo todo este, vamos a decir, bagaje de experiencia que vengo cargando, tengo toda esta serie de clientes que me han, no solo que me siguen contratando, sino que me han recomendado. Entonces, cuando estás en esa postura, tú sabes que hay una, vamos a decir, una sobrecarga de información que tienes que saber cómo aterrizar, ¿sí? Pero, ¿qué sucede cuando además a eso le sumamos que hoy, si uno no tiene realmente una carta de presentación digital, que es lo mismo que tener tu imagen pública, tu marca personal, si tú no tienes algo como eso y vendes algún producto, algún servicio, o tienes alguna empresa, o estás haciendo algún proyecto, y tú no te vuelves el propio, además, embajador de tu propia empresa, pues bueno, no va a haber manera, digamos, hoy en día, sobre todo con la saturación de oferta que hay, de que destaques y de alguna manera tu audiencia pues se va a ir agotando. Lo que sucede con algunos vendedores es que de pronto se agotan, digamos, las opciones que tienen de venta, y entonces se quedan pues en un punto en el que, ¿y ahora qué hago, no? En ese punto es en el que entra la cuestión de la marca personal, el desarrollo de la identidad de la empresa. Vaya, esto aplica tanto a nivel personal como a nivel de empresa, y de hecho aplica no solo en temas de negocios, sino también en cuestiones personales, en cómo uno se puede ir desarrollando con todo esto, digamos, con toda la experiencia que va haciendo el aterrizar la información y cada vez resumirse y resumirse y resumirse cada vez más hasta que uno quede en las cosas más específicas que componen lo que ofrece. A partir de ahí es cuando uno empieza a tener que hacer obviamente muy buenas estrategias de comunicación para poder hacer que el mensaje llegue a cada uno de los canales, pero primero es todo este proceso de ir aterrizando hasta que ya tienes el producto que sabes que además va a entregar el valor, no solo, vamos a decir, lo más rápido posible para que el cliente compruebe ese valor, sino que pues finalmente esa es la base de un negocio, ¿no? Que construyas una cierta lealtad con tus clientes. Entonces, retomando la frase que quiero que se graben de que el relleno es para los peluches, quiero dejarles muy clara esta información de cómo uno tiene que irse sintetizando e incluso de pronto puede sentirse un poquito este temor de que es que si me sintetizo demasiado voy a dejar algo afuera. Y yo quiero decirles que eso que vamos a dejar afuera, ese es el relleno en gran parte, porque si tú estás queriendo sintetizarte, no quiere decir que te tienes que resumir o que te tienes, bueno, sí te tienes que resumir, pero no te vas a encerrar en una cajita en donde no cabe todo lo que tú tienes por comunicar, sino que más bien pues vas a ir encontrando canales específicos donde llegues a tu audiencia ideal, que ahí sí tanto tú tienes que sintetizarte y hacerte más concreto para poder llegar a esa audiencia, como también tienes que cada vez más hacer más específica esa audiencia y conocer perfectamente a tu cliente ideal y dónde se encuentra ese cliente ideal, ¿sí? Entonces, esta búsqueda del cliente ideal hay que entender que primero tú te tienes que definir, porque primero tú tienes que estar seguro de lo que estás ofreciendo para que también sepas, conociendo bien a tu cliente ideal, de que lo que estás ofreciendo le va a resolver su problema, en pocas palabras, ¿no? Entonces, bueno, no quiero hacer estos episodios muy largos, la verdad es que también entiendo que, digo, yo sí soy fan del formato pues largo en cuanto a contenido, que pueda tomarme un tiempo de ver una clase, pero también entiendo que hay veces en las que pues hay prisa, entonces estaré haciendo, precisamente porque entiendo a mi audiencia, ¿no? Estaré haciendo contenidos un poco más largos, pero que no abuse tampoco de quitarle demasiado tiempo a la gente. Como sea, les agradezco haberme escuchado y pues retomando un poquito para cerrar, a manera de conclusión, les quiero decir que todo esto es importantísimo para que tú primero te definas
luego sepas cómo definir mejor a tu cliente ideal y obviamente tu oferta y tu propuesta, pues la desgloses y la sintetices para que le llegue a cada uno, digamos, de los clientes ideales en los canales que ya identificaste. Y además todo esto lo puedes hacer hoy en día pues con herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y con todas las plataformas que tenemos de, pues básicamente de medios gratuitos como esto que estoy compartiendo, ¿no? Entonces te invito a mi canal gratuito para emprendedores, Mentoría para Emprendedores en Instagram. Me puedes encontrar como Juan Pablo Febles o en viveme.mx, también ahí tengo un link para entrar al canal. Cualquier asesoría o tema que quieras platicar, pues sin ningún problema y sin compromiso, me puedes escribir y vamos viendo cómo te puedo apoyar en tu proyecto. Gracias por escuchar nuevamente y nos seguimos viendo por acá. Saludos.